El misionero. En 1600 un humilde pescador de la costa de Andalucía dejó, como Pedro, sus redes y su barca para ir buscando en peregrinación la corona del martirio. Llegó a América. Inútil es referir las penalidades que sufrió por el bien de sus hermanos, las persecuciones de que fue víctima, para marcar con sus huellas la senda de Jesucristo. Un día atravesaba las sombrías florestas del Perú, cuando oyó resonar a alguna distancia una confusa gritería. Era una horda de salvajes que atacaba con rabiosa furia una casita oculta en la espesura. La casita empezaba a arder, incendiada por sus 4 ángulos, sus habitantes, padre, madre y 3 hijos pequeñuelos, estaban ya atados a distintos árboles, próximos a sufrir una muerte acerba. El misionero se lanzó hacia aquel sitio, era 1 contra 100. Solo tenía su crucifijo para oponer a las armas enemigas. Pero no cuenta sus contrarios el soldado de Cristo. No le arredra la muerte al que va buscando la corona del martirio. Oh, cuál fue el asombro de aquellos salvajes cuando contemplaron delante de sí a un anciano de blanca barba, débil, solo e indefenso. Le recibieron con burlas y sarcasmos. Pero el anciano se irguió majestuosamente, y vieron ceñida su sien con la santa aureola de la fe. El anciano habló, y su voz, llena de las dulces inflexiones que le comunica la caridad, penetró suavemente hasta sus almas. La hoguera fue extinguida, las víctimas salvadas. Entonces los salvajes rodearon al misionero, preguntándole cuál era la magia con que los había cautivado, que Dios simbolizaba aquel pedazo de madera en cruz que tenía en primera mano. El anciano no sabía cómo demostrárselo de una manera clara y evidente. En medio de su confusión, volvió en torno sus miradas, y vio que las negruzcas paredes de la choza estaban tapizadas de hojas verdes, y que entre las hojas asomaba una flor extraña. Una inspiración divina iluminó su mente, arrancó la flor, y desmenuzándola, ofreció a los ojos de la ignorante turba aquella sublime pasión de un Dios hecho hombre para salvar al hombre. Los salvajes cogieron algunas de aquellas flores y se alejaron en silencio. El anciano siguió su peregrinación, atravesó muchos valles, franqueó muchos montes, dejando sembradas por todas partes las semillas de la fe. Una noche llegó a una llanura árida o inmensa, situada al pie de un monte. Esparcidas por la llanura se veían algunas tiendas de campaña, y arrodillada en su centro una muchedumbre compuesta de hombres, ancianos, niños y mujeres. Oraban. Sus voces armónicas y cadenciosas eran repetidas por los ecos, repetidas por la brisa, que las mezclaba alegremente con los murmurios de las aguas y los suspiros de las aves, que cantaban su himno de despedida a los postreros rayos del sol que descendía al ocaso. Al divisar al anciano, la muchedumbre se levantó, corrió hacia él y le colmó de bendiciones. Eran los individuos de la salvaje tribu ante cuyos ojos había hecho brillar la luz del Evangelio, y cada uno llevaba en el pecho, como distintivo, una hermosa pasionaria. Le llamaron padre, le rogaron que permaneciese a su lado. Poco tiempo después, la desierta llanura se había convertido en ameno valle, las tiendas, en casas. Las casas tomaron una ciudad y en medio de la ciudad, descolló la atrevida torre de una iglesia. Angela Grassi. Angela Grassi, Croma, 2 de agosto de 1823 Madrid, 17 de septiembre de 1883 fue una escritora romántica española del siglo XIX. Angela Grassi nació en Croma, Italia el 2 de agosto de 1823, hija de Lucia Tecci y el músico Juan Grassi, quienes se casaron después de la conquista del Véneto por las tropas de Napoleón en 1805. En 1829, la familia se trasladó a España cuando Juan Grassi consiguió un puesto de músico en el Teatro de Santa Cruz, en Barcelona. Esta experiencia llegaría a ser un tema importante en las futuras obras de Grassi en forma de la nostalgia que siempre tenía por su paraíso perdido, su patria italiana. Durante estos años, la vida artística del padre influyó mucho en el pensamiento de su hija, quien aprendió a tocar el arpa y el piano a los 11 años. También, Angela Grassi estudió geografía, retórica, literatura, arte francés e italiano y se licenció de maestra. La intensidad de sus estudios fue poco común para una mujer de la época. En 1837, la fundación del Liceo Barcelonés causó muchos problemas para el Teatro de la Santa Cruz, dada la rivalidad iniciada con este nuevo teatro lírico. En consecuencia, la familia Grassi decidió mudarse a Madrid. En aquel entonces, Grassi ya había tenido cierto éxito gracias a la publicación de varias de sus obras teatrales,
en Barcelona, había iniciado su carrera como escritora cuando se estrenó en el que más tarde sería el teatro principal de la ciudad condal su drama romántico Lealtad a un juramento o Crimen y expiación. Al año siguiente, junto con su hermano Carlos Grassi, 1818-1886, compositor operístico de cierto renombre, publicaron Il proscrito d'Altenburgo, un drama lírico en 3 actos con música de Carlos y libreto de Ángela. En Madrid, Ángela conoció a su futuro marido, Vicente Cuenca, periodista y crítico de música, que poco después de casarse enfermó y Grassi tuvo que cuidarlo por muchos años. Premiada en 1866 por su novela Las riquezas del alma, ganó su ingreso en la Galería de Escritores Españoles Contemporáneos y en 1873 le fue otorgado el Premio Rodríguez Cao por su obra más melodramática, La gota de agua. Grassi recibió mucha atención internacional cuando su libro de lecturas instructivas, Palmas y Laureles, 1876, se hizo obligatorio en las escuelas públicas de la República de Venezuela. También, adquirió su propia revista, El Correo de la Moda, de su hermano en 1867 y ella la dirigió entre los años 1867 y 1883. Grassi se dedicaba a escribir mucho para las revistas literarias, y sobre todo para El Correo de la Moda. Ella también participaba con frecuencia en el pensamiento, la Ilustración católica y la violenta. La mayor parte de sus artículos y folletines en estas publicaciones se caracterizaban por su apoyo de los valores conservadores dada la nueva mentalidad social de la época y la censura de las publicaciones periódicas femeninas. Las novelas populares de Grassi, Los juicios del mundo, 1882, 1884, y El favorito de Carlos III, 1884, 1887, fueron publicadas por primera vez en las páginas de El Correo de la Moda, al igual que las reimpresas de El lujo, 1881, y Las riquezas del alma, 1881, 1882.